Hay 13 minutos con 22 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Les contábamos en los títulos la discusión que hubo este fin de semana a través de las redes sociales entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que un poco la discusión en general sobre el futuro del PRO, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro del PRO? Para hablar sobre estos temas estamos en comunicación con Pablo Belluto. Él es ex ministro de Cultura de la Nación y secretario general del Movimiento al Desarrollo, que es precisamente el movimiento político que lidera Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué tal, Pablo Belluto? ¿Cómo está? Fernando Amato, Demián Verduga, Lorena Álvarez. Hola, Fernando, Damián, Lorena, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo viste vos todo ese intercambio en redes sociales? Bueno, lo vi, a ver, como me pareció una enorme agresividad por parte de Patricia Bullrich para denunciar algo que es básicamente una mentira más de Patricia, para ponerse más o menos en de qué se trata todo esto. Todavía durante la presidencia de Macri se firmó un convenio entre el gobierno nacional y la ciudad, sí, para resolver o intentar resolver o contribuir a resolver el problema de la sobrepoblación de presos en las comisarías porteñas, en particular de gente que está detenida por delitos federales. En aquel momento se celebró un acuerdo entre la Nación y la ciudad, por el cual la Nación iba a financiar la construcción de una cárcel en Marcos Paz, que fue llevada a cabo en un 70% de la obra durante la gestión de Rodríguez Larreta, pero después, cuando cambió el gobierno y llegó Alberto Fernández, y tal vez muchos recordarán las tensiones que hubo presupuestarias entre la ciudad y la Nación en aquel periodo, sí, había dos opciones. Una era que el gobierno nacional transfiriera a la ciudad los fondos para concluir la obra, cosa que nunca se hizo. La otra era que el saldo de la obra se financiara con los terrenos, con el cambio de titularidad a la ciudad de los terrenos que ocupa la antigua cárcel de Devoto. Claro. Cosa que tampoco se hizo, ya que esos terrenos siguen estando a nombre de la Nación. Uh-huh. A partir de ahí, y con el escándalo de los presos que se fugaron a lo largo de este año, y en particular los últimos 17 hace unos días, la ministra de Seguridad no tuvo mejor idea que acusar a Rodríguez Larreta prácticamente de no haber concluido aquella cárcel y de que por su culpa se fugaron estos presos. Eso desató una réplica de Horacio, después una contrarréplica de Patricia enormemente agresiva, hablando de su convicción acerca de la familia, sí, a título de nada, y con durísimas acusaciones a Horacio, contra las cuales él después se defendió. Sí, ahora la parte que vos estás contando es como la parte seria del debate. Uh-huh. Después se desmadró, digamos, entramos en intrusos, aparte se conocen mucho, se empezaron a tirar cosas, sí, personales, el viaje a Disney, vos no tenés familia, porque dejaste a tu mujer. Había una contradicción, había un tono en el cual planteó Bullrich las cosas, que además señalaban una profunda hipocresía, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes recordarán que al final, después de triunfar Patricia sobre Horacio en las PASO del año pasado, cuando Patricia sacó el 16% de los votos, Horacio algo más del 10%, sí, en aquel momento Patricia le ofreció a Horacio ser su jefe de gabinete en el caso, sí, de que ella ganara las elecciones nacionales. Sí, sí, sí. Lo cual llamaba enormemente. Sí, está bien. Igual del otro lado te podrían decir, hasta hace unos meses atrás, Patricia Bullrich era la presidenta del partido y parece hace 20 años que se conocen y parecía no haber problema hasta hace un año atrás. Hubo muchos problemas. Recordemos cuando Patricia criticó al gobierno de la ciudad por no reprimir la concentración de manifestantes delante del departamento de
Cristina Fernández de Kirchner en aquel episodio que derivó en los copitos y el intento de magnicidio. Hubo muchas diferencias y además durante la campaña de las PASO, o sea, durante las internas del año pasado en el PRO, quedó muy marcado que más que una elección interna dentro de un partido parecía una confrontación entre ideas contrapuestas. Claro. De hecho, creo que en buena medida lo fue. Toda aquella discusión entre halcones y palomas terminó con la candidatura de Patricia generando una suerte de réplica de baja calidad, de bajo presupuesto del modelo de Milei, que después fue insuficiente para llegar a la segunda vuelta electoral, mostrando el peor resultado de toda la historia electoral del PRO, saliendo tercera. Sí. Ahora, para los que lo miramos de afuera y vemos todo este cortocircuito, mínimo, llamarlo cortocircuito, las dos preguntas serían, la primera es, esto ponele pasaba y repercutía durante el gobierno de Macri, influyó en el gobierno de Macri, y la otra sería, bueno, ¿cuál es, o sea, obviamente hablar del PRO, de Juntos por el Cambio, el PRO, ya todos sabemos que en la práctica es historia antigua, pero bueno, ¿cuál es el futuro de ese espacio hoy despedazado? Yo creo que el futuro es muy incierto y eso no obedece tanto a las situaciones actuales, son consecuencia de una decisión, a mi modo de ver, equivocada, contraria a la identidad que había tenido el PRO o que había querido tener el PRO hasta el año 2019, y esa decisión fue el apoyo incondicional a Milei, que luego se verificó en prácticamente todas las votaciones en el Congreso, tanto de los DNU como en los casos de las ratificaciones de los vetos. ¿Hay para vos una responsabilidad de Macri en la situación en que se despedazó? Bueno, esa decisión fue tomada por Macri y Patricia Bullrich a finales del año pasado, ¿no? Es decir, esa decisión para mí marcó, y lo escribí en aquel momento, marcó lo que yo llamé el pactito feo en una columna en El País de Madrid, porque marcó el final de al menos una etapa de la historia del PRO para convertirse en el furgón de cola de la Libertad Avanza. Eso fue lo que terminó ocurriendo y eso fue lo que terminó alejando en mayor o menor medida a aquellos cuadros militantes o simpatizantes del PRO que no necesariamente simpatizan o militan el gobierno de Javier Milei. Ese fue el momento para mí que desencadenó todos los desencuentros que hoy estamos viendo entre Patricia Bullrich, Jorge Macri, el propio Mauricio Macri, Larreta, los gobernadores, esta pérdida de línea política, ¿no? Digo, es decir, ¿qué piensa el PRO de Milei? Hasta ahora lo que sabemos es que está más o menos de acuerdo con todo, y entonces eso hace que el propio partido pierda su propio sentido de la existencia. En el momento en el que surgió el PRO hace 20 años, venía supuestamente a renovar la política, a establecer un liberalismo más moderno, alejado de los componentes autoritarios que había tenido en su historia el liberalismo argentino, como cuando Mariano Grondona decía autocríticamente y críticamente que el liberalismo argentino le habían importado más la flotación del dólar que la de los cadáveres en el río durante la dictadura militar. Todo aquello que nos había ilusionado a muchos en un proyecto diferente y que en mayor o menor medida se había intentado aplicar durante la presidencia de Macri, de todo aquello ahí ya no queda nada. Digo, el abrazo del PRO al mileísmo marca precisamente las contradicciones de aquel liberalismo que solo mira la economía y se olvida de los derechos, las libertades públicas y pierde cualquier rasgo progresista para sumarse a esta ola conservadora. En ese sentido, para mí el punto de inflexión ocurrió hace un año y lo que estamos viviendo desde entonces son las consecuencias de aquella decisión, a mi criterio, profundamente equivocada.
Ese es para mí el origen o el momento en el que el problema estalla. Digo, por supuesto también tenían las condiciones que llevaron a ese punto de inflexión, esa interna violenta, salvaje, donde unos acusaban a otros de, como hizo Patricia ayer, de corrupto. Eso también fue un error, ¿no? ¿La interna fue un error? Yo creo que era medio inevitable. Lo que creo que fue un error, como en cualquier interna partidaria, cuando los límites, cuando las diferencias terminan siendo más que los acuerdos. Entonces, bueno, ya no es una interna, son personas que piensan diferente y que la verdad es que uno no encuentra ningún sentido para que militen juntas. Claro, Demián, Pablo, sí, buen día, Pablo. Sí. Demián, ¿cómo te va? Demián Verdú. Hola, ¿cómo estás? Te quería preguntar lo siguiente, siendo incluso un poco más atrás de hace un año, cuando fue la campaña, Macri tuvo todo el tiempo muchos guiños hacia Milei, no fue algo que ocurrió solo después de la primera vuelta, inclusive hasta con Patricia Bullrich había diferencias entre ellos dos por la simpatía que Macri manifestaba por Milei. Lo que te quería preguntar es, ¿qué pensás que motivó eso en aquel momento? Y si de casualidad tenés o hasta información de qué piensa hoy Macri de aquella decisión, viendo la situación en la que está, ¿no? Que está en una situación compleja. A ver, trato de responderte las dos. Con respecto a yo creo que efectivamente, como decís, aquel proceso tuvo que ver con las interpretaciones que el propio Macri y muchos otros hicieron sobre el resultado de la presidencia 2015-2019. Allí, entre las críticas que surgieron, o incluso las autocríticas del propio Macri, empezó a crecer un discurso que planteaba que al gobierno le había ido mal, o no le había ido lo bien que soñábamos que nos podría ir, por causa de una supuesta tibieza, una falta de convicción, el gradualismo. Es decir, a Macri, según este argumento, le había ido mal porque no fue como Milei. Cuando porque no aplicó el shock, porque no dio esa aberración que muchos llaman la batalla cultural, o porque no fue lo suficientemente de derecha, para decirlo mal y pronto. Sí. Esa interpretación, que es la de Patricia Bullrich, y que fue creciendo en muchos sectores del PRO, sobre todo a partir del retiro de Marcos Peña, que encarnaba otra visión, otros valores, y había sido el gran estratega de esa identidad del PRO que hacia 2019 iba encontrando su fin. Eso fue lo que motivó, diría, esta ruptura tan profunda, esta grieta tan profunda interna dentro del PRO. El PRO, que había sido siempre, se había pensado a sí mismo como un partido de gestión, que resolvía problemas, que hacía obras, que mejoraba la vida de la gente, debía convertirse, según Patricia y sus allegados, en un partido ideológico de derecha tradicional, conservador y reaccionario, como fue el que la propia Patricia promovió una vez que llegó a la presidencia del partido. Sí. Ahora bien, en el caso de Macri, sí, que era la segunda pregunta, sí, yo creo que fue una sucesión de errores. Primero, haber apoyado a Patricia en contra de Horacio, es decir, haberse embarcado en esa interpretación de la historia, y luego haber apoyado a Milei. Recuerdo claramente aquel búnker de la elección de la primera vuelta, ante la derrota fuera de toda discusión de Patricia, con Macri celebrando que gracias a la elección de Milei había ganado el cambio. Y esa fue una segunda discusión, ya no sobre la identidad del PRO, sino sobre la identidad de Milei. Es decir, Milei de alguna manera para Macri integra, y para muchos otros en el PRO, la familia extendida del cambio en la Argentina, sin medir, a mi criterio, que los componentes autoritarios de Milei lo alejan precisamente de cualquier vocación de cambio positiva. En todo caso, es simplemente un cambio regresivo hacia ideas que tienen que ver más con el pasado que con el futuro. Ese segundo momento derivó en el apoyo de Macri a Milei, y un apoyo del cual, al no haber sido correspondido
en lo más mínimo por parte de Milei, terminó, como vos señalabas, dejando a la conducción del PRO en un lugar muy incómodo, porque o sea, para oficialistas está La Libertad Avanza y para opositores están todos los demás. Entonces, en el lugar que queda para el PRO en ese sentido es un lugar inexistente, o un lugar donde es muy difícil encontrar como dicen algunos, una superficie de adherencia. Digo, ¿para qué voy a hacer del PRO si ya está Milei? ¿Para qué voy a hacer, por qué el PRO va a ser opositor si hasta ahora no hizo otra cosa más que apoyar todas las iniciativas legislativas del gobierno nacional, permitiéndole que fueran sancionadas? Digo, por lo tanto, tampoco puede ser opositor. Y ese dilema, esa pérdida de identidad, creo que es lo que hoy está teniendo efectos muy corrosivos sobre esa aventura iniciada hace 20 años, que hoy por momentos parece haber llegado a su techo. Pablo, ¿qué tal? Lorena te habla, ¿cómo te va? Hola, Lorena. Bien, ¿cómo estás? Por ahí la idea del PRO no fue superada por las bases del PRO. Pensaba, vos te estaba escuchando de lo que soñaban hace 20 años con Marcos Peña, lo que se armó. Pero básicamente la base de sus votantes no está mucho más cerca al discurso de Milei, pensaba, ¿no? Sin dudas. El curro de los derechos humanos es una frase que instala Macri en el 2014, digo, y es una palabra que prendió tanto que se sigue hablando del curro de 1000 cosas ya. Por ahora todo es un curro. Digo, ¿no era que estaban más cerca la base a Milei que lo que sería? A ver, siempre hubo en el PRO, te diría, siempre convivieron los dos sectores. En un sector más conservador y reaccionario, junto a un sector, si querés, que intentaba traer al liberalismo o al centro ideas que venían del campo progresista, como fue plantear el debate sobre la cuestión de la interrupción del embarazo y el aborto en el Congreso, o el hecho de haber establecido una agenda vinculada con los temas verdes en la ciudad, o la cuestión de los derechos de las mujeres. Digo, es decir, había esa tensión, existía sin dudas en relación a, y efectivamente muchos votantes del PRO, cuando tuvieron la opción de votar a Milei, votaron a Milei. Ahora bien, ahí viene una respuesta, si querés, política, un poco ética, que tiene que ver con qué haces vos con tus convicciones cuando tus votantes se alejan de tus ideas. Y algunos tomaron la decisión de que, bueno, como nuestros votantes se corrieron a la derecha y se fueron con Milei, entonces corrámonos a la derecha y vayámonos con Milei, como si fuera una especie de amante despechado que decide ir a pararse en la casa del nuevo novio o novia de su mujer o de su pareja, para mostrarle que él sigue valiendo la pena. En realidad terminas haciendo un rol un poco patético. Sí. En el caso, yo creo que hubo algo de eso. Hubo otros dirigentes a los que los mueve simplemente el oportunismo, el estar en el poder, gobierne quien gobierne, y ni siquiera tiene que ver con la ascripción ideológica. Y hubo otros dirigentes que sí estaban de acuerdo con Milei, entonces no tenían ningún problema en acercarse. Pero para mí la peor de esas posiciones es la que muchas veces, en la democracia, muchas veces se gana, muchas veces se pierde, pero se supone que vos tenés que mantener tus ideas, tu compromiso con tus convicciones. Eso fue lo que de algún modo se vio ausente en este último año del PRO. Un caso muy claro fue la votación sobre la ratificación de los DNU, donde algo que el PRO históricamente había estado a favor, ahora como era contra Milei y quienes lo impulsaban era el kirchnerismo, entonces abandonaba sus principios para defender al gobierno. Esto para mí es lo que está mal en la política y en la vida. Si vos pensás de una manera y la gente ya no te apoya, no deberías por eso modificar tus principios y tus valores. En todo caso deberías pensar por qué no lograste representar a quienes querías representar, pero no salir corriendo atrás de las ideas nuevas que se ponen de moda. Claro, hace unos años, charlando con Mariano Narodowski, ex ministro de Educación
de la ciudad con Mauricio Macri, me decía, nosotros cuando arrancábamos éramos una bolsa de gato, estaban los tecnócratas, los liberales, los conservadores, dice, ahora quedaron los gatos nada más. No, pero es cierto que dice Mariano en relación a que el PRO como fuerza aluvional en sus inicios, sí, representaba ideas, pero nuevas ideas, pero al mismo tiempo tomaba gente que venía de distintos lugares. De la derecha tradicional, digamos. De la derecha tradicional, del peronismo como Ritondo Santilli, del mundo social, del mundo empresario, mucha gente que venía del sector privado, otros que tenían ya trayectoria en la política, como el caso de Patricia Bullrich, pero en cualquier caso había una idea que lamentablemente hoy se ha desdibujado y se ha abandonado, y que sigue estando pendiente en la Argentina, la construcción de un centro democrático, de un liberalismo progresista, de un liberalismo democrático, sigue estando sin representación, y en cualquier caso lo que sí estoy seguro es que nada de todo eso tiene que ver con el gobierno de Milei. Bueno, estamos a 2 días del 2025, año electoral. ¿Cómo ves el futuro de Horacio Rodríguez Larreta, del MAS? ¿Se puede conformar un espacio ahí? ¿Cómo lo ves? Bueno, estamos trabajando para eso, estamos conversando con mucha gente, lo hemos hablado alguna vez, con la que por ahí durante años los puentes estaban rotos y la confrontación había hecho que se interrumpiera la conversación. Sí. Por ejemplo, ¿quién, Pablo? Si podemos manejar, o sea, sectores del peronismo, sectores del radicalismo, y sobre todo muchísima gente independiente, que no se siente representada por este gobierno, que no solo no se siente representada, sino que vive a este gobierno como una agresión constante a sus valores y sus convicciones, y que está buscando su representación, y ahí es parte del oficio de los políticos construir una representación amplia, que si no en este año, al menos en el 2027, permita un cambio de signo político en la Argentina. ¿Va a ser candidato Rodríguez Larreta? Lo está pensando, no Ciudad, no Nación. Una decisión aún. Precisamente acaba de ocurrir el desdoblamiento de las elecciones en la ciudad, con las consecuencias que eso tiene, positivas o negativas, de acuerdo a cada estrategia electoral. Yo creo que lo que sí va a hacer Horacio en cualquier caso va a ser no va a estar en un lugar donde se apoya el gobierno nacional. Eso es una decisión que ha tomado ya hace mucho tiempo y que es el motivo principal por el cual yo lo estoy acompañando. Y está viendo dónde ser candidato, pero va a ser candidato en algún momento. Ojalá que lo sea, digo. Ahora, eso requiere un trabajo logístico, un trabajo político, encontrar los aliados, encontrar las coaliciones posibles, que al mismo tiempo busquen representar ya no, y esto es fundamental para mí, no un regreso al viejo orden. Digo, creo que Milei en ese sentido nos desafía a todos no a volver para atrás, entre otras cosas porque la historia nunca vuelve para atrás, sino a pensar el futuro después de Milei, a pensar la reconstrucción de un Estado eficiente que permita impulsar el desarrollo en la Argentina, que es algo en lo que Milei no cree y en lo que los aliados de Milei creían y ahora ya no creen más. Me parece que va a pasar por ahí. Te hago una última pregunta cortita, es difícil porque te estoy tirando algo más complejo, pero a ver si se puede corto mejor. ¿Cómo ven Larreta, vos, de ese espacio, la gestión de Jorge Macri? Mira, más que como la ve Larreta, te puedo decir cómo la veo yo. Yo creo que la ciudad había estado en las dos gestiones, o sea, durante un periodo muy largo, como fueron los 16 años de Macri con Larreta como jefe de gabinete, los primeros 8 y luego los segundos 8 con Horacio como jefe de gobierno. Creo que la ciudad había alcanzado un estándar muy alto en los servicios que ofrece a los porteños, en la calidad de esos servicios. Por supuesto quedaba mucho por hacer, pero
pero también mucho se había avanzado, y hoy la sensación que uno percibe es que todavía el gobierno de la ciudad no le ha encontrado la mano a mantener ese estándar alto de prestación de servicios para los ciudadanos. Y eso es señalado en muchas encuestas por los porteños. Digo, en ese sentido, creo que el método de Larreta, que tantos resultados le trajo primero a la gestión de Macri y después a la suya propia, hoy no está tan presente en la gestión en la ciudad, y eso se nota. Se nota en la recolección de residuos. Sí, hay una frase que anda dando vueltas que es: Larreta, volvete, perdonamos. Bueno, porque la verdad que lo que es la ciudad de Buenos Aires estos últimos tiempos... Es que uno de los problemas, ¿sabes qué pasa? Que en estos momentos como este, de tanta crítica al Estado y de tanta demolición del Estado, es que los mismos que critican al Estado, cuando el Estado no está, cuando la basura no se recoge, cuando la policía no está en la calle, cuando las escuelas no están como deben estar, ahí empieza de vuelta el reclamo por el Estado. Porque ¿quién se va a ocupar de eso? ¿Quién debe ocuparse de eso? Entonces, es hay como pendular eso. Es claro, las mismas personas que están muy enojadas por el Estado y se pasan en las redes con mis impuestos, no sé qué, y se hacen esto, hacen aquello, cuando necesitan al Estado y el Estado no está ausente, también reclaman. Entonces yo creo que precisamente por eso el desafío después del topo que vino a destruir por dentro el Estado va a ser pensar de nuevo el Estado, y pensarlo de nuevo con todos los que creen que el Estado tiene un rol en el desarrollo productivo, en el desarrollo social de la Argentina. Y esa creo que es la principal diferencia, te diría, ideológica, conceptual, entre Milei y el resto de los espacios políticos, con excepción de algunos sectores del PRO. Entonces, no es que a la destrucción del Estado por parte de Milei, que se lleva adelante todos los días, debe volver el Estado que tuvimos hasta el año pasado. Creo que el desafío intelectual, político, técnico es para todos los sectores ideológicos que creen en el Estado, que creen que lo público es fundamental en el desarrollo, es pensarlo de nuevo y ver cómo hacemos para que el Estado sirva para lo que debe servir, en el tamaño que deba tener, pero sobre todo que ofrezca resultados eficientes y que se gestione de manera transparente. En muchas sociedades distintas en el mundo, muchas políticas económicas diferentes. Ahora, el anarcocapitalismo no gobierna en ninguna parte del planeta. El resultado que va a dejar va a ser, como muchos prevén, una sociedad escindida en dos, una pequeña minoría viviendo probablemente con prosperidad y beneficios, y una inmensa mayoría arreglándoselas como pueda. Y ahí es donde el Estado va a volver a tener un rol importante como impulsor de la economía y de la sociedad. Y el tema es que hay que diseñarlo, hay que inventarlo y hay que hacerlo sin prejuicios ideológicos. Pablo Beluto, secretario general del Movimiento al Desarrollo, que lidera Horacio Rodríguez Larreta, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos y que tengas un muy buen año. Igualmente para ustedes y para quienes están escuchando. Abrazo.